Bueno muchachos, entonces vamos a dar inicio a lo que habíamos acordado, que es trabajar en .NET. Vamos a trabajar C Sharp y pues nuestro enfoque va a ser trabajar ASP, ¿cierto? O sea, vamos a tratar de hacer aplicaciones web, que es como lo que hoy en día pues más se está pidiendo, pero pues sin dejar a un lado que trabajemos aplicaciones con Windows Form. Como les comentaba, les recuerdo nuevamente el libro con el que pues vamos a estar como de la mano guiándonos. Se llama C Sharp 8 y Visual Studio 2019. Ya saben que lo encuentran en el sistema de bibliotecas de la ENI, que es este. ¿Listos? Entran, ya saben que su usuario cuál es para que ingresen y pues ahí vamos a apoyarnos en esta documentación que es muy completa y está como actualizadita 2019. Listos. Bueno, les estaba comentando que C Sharp o como tal el lenguaje de programación .NET y Visual Studio, que es el IDE, el editor de código, por decirlo de una manera, el framework que vamos a trabajar, que es .NET, están diseñados por Microsoft. Les comentaba hacia qué aplicaciones podemos trabajar. Entonces él tiene soporte para que hagamos aplicaciones para Windows, Linux y Mac. Podemos trabajar con algo que se llama .NET Core, que nos permite hacer aplicaciones para varios lenguajes en general, o sea, para varios sistemas operativos, perdón. Tenemos aplicaciones Windows Form, o sea, lo que normalmente se conoce como aplicaciones propias para Windows, que es como lo que normalmente podemos hacer en soporte. Tenemos aplicaciones web, que en este caso lo que trabajamos es ASP, ¿cierto? Que es en lo que nos vamos a enfrascar en este trimestre. Y tenemos también aplicaciones móviles que se pueden trabajar con Xamarin. Entonces tenemos soporte para Windows, Mac, Android y iOS. Para Linux no hay, pero creo que Xamarin también tiene algún soporte. Aunque pues si programamos móvil sabemos que nos vamos solo para iOS o para Android, cualquiera de los dos. ¿Cuál es la ventaja? Que si trabajamos Xamarin, en su momento si lo llegamos a trabajar, podemos hacer aplicaciones móviles para cualquiera de los dos sistemas operativos programando solamente con C Sharp. No tenemos que hacer nada más. El mismo framework Xamarin nos permite exportar una APK para instalar en Android, o digamos que en una máquina de Mac podríamos hacer el proceso de la generación digamos del instalador para iOS, que no recuerdo ahorita la extensión que se genera. ¿Listos? Básicamente el entorno de trabajo ustedes ya bien saben. Vamos a trabajar Visual Studio 2019, la última versión que hay hoy en día, que es con la que vamos a trabajar. ¿Listos? ¿Qué más les voy contando? Bueno, aquí podemos echarle un ojito a lo que tiene que ver como la historia, la evolución, a lo que se ha trabajado, al CLR, que es el Common Language Runtime, que es como la forma en la que C Sharp, digamos que ejecute el código, como que digamos la forma en la que él interpreta el código que vamos a ejecutar, a codificar, para que le entienda, bueno, de qué le estamos hablando al programa en general. ¿Listos? Entonces digamos que nos vamos a enfrascar en eso, ¿vale? Vamos a ir viendo eventualmente para que conozcamos un poquito de todo, pero pues la idea es que arranquemos a trabajar ya en proyectos para que miremos a ver cómo es el funcionamiento en general. Entonces, sin más preámbulos, vámonos a trabajar ya de una vez con .NET. ¿Listos? Cuando ustedes abren Visual Studio 2019, después de haberlo instalado, van a tener un entorno como este. ¿Listos? Él les va a aparecer aquí. Ustedes pues sencillamente aquí les va a aparecer todo lo que ustedes hayan hecho anteriormente. Si no, pues les va a aparecer en blanco. Les va a decir que si pueden abrir un proyecto, clonar un repositorio de GitHub, o de pronto si lo tiene la plataforma de Microsoft de Azure. Entonces ahí digamos que podemos revisar. Después vamos a revisar porque podemos digamos que en la plataforma de Azure podemos registrarnos gratuitos. Tenemos algunos beneficios ahí que podemos adquirir como para hacer el proyecto en el que vamos a trabajar. Podemos crear un nuevo proyecto y arrancar de una plantilla, o continuar sin código para que nos cargue todo el IDE completo con el que vamos a desarrollar. ¿Listo? Que este sería el entorno de trabajo donde nosotros nos vamos a encontrar, donde nos vamos a desarrollar. ¿Listos? La idea es que pues si ustedes lo instalaron en español, pues van a tener todo el entorno en español, inclusive alguna de la documentación de ayuda también está en español. Entonces pues eso es una ventaja de pronto para algunos que no manejen muy bien el inglés, pero pues igual es irrelevante. Ustedes bien saben que deben saber tanto inglés como español. ¿Listos?
Bueno, entonces aquí ya podemos empezar a trabajar. Este es el entorno con el que nos vamos a encontrar. Entonces vamos a arrancar creando nuestro primer proyecto y ahí los espero. ¿Listos? Para los que de pronto le está cargando. Recuerden que Visual es un poco pesado. Si su máquina no es tan robusta, tenga paciencia que después de que él arranque a trabajar, no importa. Después de que caliente ya ustedes arrancan normal. ¿Listos? Bueno, entonces nos fuimos. Vamos a darle donde dice archivo nuevo y vamos a crear un nuevo proyecto. Dentro del nuevo proyecto nos va a salir una pestaña como esta, ¿cierto? Que están viendo aquí. Entonces aquí ustedes van a poder encontrar todas, digamos que las diferentes plantillas o formas de crear proyectos en todo lo que nosotros podamos trabajar, tanto proyectos en ASP. Obviamente a mí me deben aparecer más porque yo tengo instalado algunos complementos de Node.js y algunos otros complementos más que de pronto ustedes no tienen. Entonces miren, por ejemplo, aquí está trabajar una aplicación en consola con .NET Core, o sea, vamos a poder ejecutar o compilar para cualquiera de los tres sistemas operativos, pero pues no es el caso particular, ya que pues vamos a programar en .NET Framework base como tal. La diferencia entre NetCore y NetFramework no es mucha, cambian algunas, digamos que alguna estructura, pero es muy poca, o sea que si ustedes de pronto aprenden en .NET Framework, .NET Core se les va a ser mucho más sencillo para trabajar. ¿Listos? Entonces no quiere decir que deben aprender en uno y en el otro, no, sino que cualquiera de los dos. Entonces nos vamos a buscar una aplicación, ¿cierto? De consola, pero vamos a trabajar con .NET Framework, o sea, la idea es que se busquen esta, que está aquí, miren, aplicación de consola, .NET Framework. ¿Listos? Vamos a arrancar conociendo en consola. Primero vamos a trabajar consola para conocer cómo es la estructura, cómo se trabaja aquí todo lo que ya sabemos, variables, estructuras de control, condicionales, ciclos, etcétera. Y ahí sí nos metemos de una vez en ASP para montar un proyecto web, vinculación de Bootstrap, manejo de base de datos, entre otras cosas. ¿Listos? Bueno, lo primero que él me pide antes de crear todo es el nombre del proyecto. ¿Qué es el nombre del proyecto? Pues el nombre del todo el proyecto en general que se va a generar. Aquí es muy similar como cuando trabajamos, cuando estamos trabajando en Java, aunque al principio vimos algo, pero aquí lo que se hace es que él inmediatamente crea todo el encarpetado, como cuando instalamos Laravel por Compose, algo así que instalamos y él mismo descarga un montón de cosas y nos deja todo el encarpetado completo. Aquí es igual, el proyecto va a tener como que todo el nombre completo de lo que vamos a trabajar. Entonces vamos a llamarlo ejercicio C#, bueno, llamémoslo ejercicio AXI. Ejercicio AXI noche. ¿Listo? Porque de pronto tengo algunos ejercicios de AXI y de pronto se me repite ahí. Bueno, la ubicación del repositorio, o sea, donde quieren que quede el encarpetado, por si de pronto quieren ustedes copiarlo, llevarlo a algún lado. Entonces ahí él por defecto siempre lo deja como en los documentos, creo, o una carpeta dentro del perfil. Y pues ahí nos indica en la parte de abajo qué versión del framework de .NET vamos a trabajar. Entonces aquí nos dice que hay .NET Framework 2, 3, 4, 4, 5 y la última que es 4.7. Entonces si descargaron Visual hace poco, la última creo que es 4.7. Si de pronto hay una versión un tris más nueva, no importa, o si es un tris más vieja, no importa. ¿Listos? Pueden, digamos que el soporte desde que sea la 4.7, yo creo que vamos a ver todo lo mismo y no va a haber ningún problema. ¿Listos? Al final lo único que nos sobraría es darle crear para que él se encargue de construir todo el proyecto completo, ¿cierto? Y nos muestre pues al final ya un primer inicio a lo que tenemos como tal, ¿vale? Entonces ahí los espero, háganle hasta acá y basado en esto arrancamos con C#. Bueno, ok. Una vez hemos creado nuestro proyecto, ¿cierto? Que ya lo hicimos, creamos nuestro proyecto de consola de NetFramework, pues vamos a tener este entorno de trabajo en Visual, ¿cierto? El editor de código en el centro, que ahí es donde vamos a codificar todo. Tenemos el explorador de soluciones, que es como el encarpetado, el que nos aparece, por ejemplo, en Visual Studio acá a un costado, que es como el explorador, por decirlo de una manera. Pero también hay una pestaña de propiedades. Esta pestaña también nos sirve para cambiar o modificar algunas propiedades en general. Y tenemos al final pues la barra de, digamos, de descripciones que me dice cuando se está compilando, si hay algún error, si hay alguna advertencia, si algo pasó o qué sucedió en el tema de la compilación. ¿Listos? Bueno, como pueden ver, una vez se instala, vamos a ver el encarpetado, a ver el que nos instaló.
¿cierto? Entonces vamos a ir a buscar en la ruta donde él descarga normalmente, que es siempre usuarios, nombre del usuario, y se llama, vamos a buscarla por aquí, que se llama Search, aquí, repos, y aquí están, bueno, yo tengo ya un montón de ejercicios, pero pues el que nosotros acabamos de crear se llama ejercicio Axinoche, mírenlo acá, y pues vemos lo que él actualmente instala. Entonces él instala la solución, que es digamos que como este ejecutable que tiene, que aquí es donde podemos hacerle como la apertura rápida a nuestro proyecto. Si yo quisiera venir y bueno, vamos a trabajar en tal proyecto, cierro Visual, le doy doble clic a este y él inmediatamente me abre y me carga esa solución. Y ya dentro del ejercicio pues están ya todos los componentes relacionados a lo que trabajamos, las clases, lo que vayamos a trabajar y los archivos en C#, que es la extensión con la que estamos trabajando. Entonces todos los archivos que vayamos a trabajar en C# tienen esa extensión program.cs, o sea C#, que es el lenguaje en el que estamos ahí dentro del proyecto. ¿Listos? Bueno, ¿qué encontramos en la parte inferior acá en el explorador? Van a encontrar ustedes pues el nombre de la solución, que en este caso es el nombre del proyecto, por decirlo, de la carpeta, del software en general que vayamos a hacer. Así lo podíamos manejar porque adentro podemos manejar muchas más cosas. Tenemos ya el encarpetado, que el encarpetado es ejercicio Axinoche, lo llamamos igual, aunque pudiéramos llamarlo diferente, es mejor dejarlo igual para que pues no nos vayamos a embolatar y que digamos tenga relación entre la carpeta y la solución que tenemos ahí dentro. Tenemos unas propiedades que es este archivo SS, que son como configuración en general, aunque nosotros no tocamos nada de esto por defecto él no lo instala, ¿cierto? Y tenemos lo que son las referencias. Estas referencias son librerías, tal cual así como en Java, como cuando traíamos las librerías, el Java Swing, el JOption Paint, el Java X, entre todas las librerías que pudiéramos utilizar en Java en su momento. Aquí lo hacemos de una manera muy similar. Lo que hacemos es traer librerías para poder utilizar cosas en particular. Él por defecto ya me está cargando las librerías System Core, System Data, .NET, XML, entre otras. Cada una cumple con una función en particular. Si yo quisiera agregar otras, de pronto quisiera ver cuál es el listado, yo puedo darle clic aquí derecho y darle agregar una nueva referencia y el mismo Visual me va a decir, miren, aquí están todas las referencias o las librerías que actualmente existen, ¿cierto? O que hay para que usted trabaje. Elija la que quiera, agréguela. Él nos da también como una descripción. Aquí la ventaja es que mire que la mayoría de cosas está en español. Pueden leer y agregar pues lo que ustedes consideren hasta acá. ¿Listos? Por ahí, por el final tenemos el appconfig también, que es un sencillamente archivo de configuración, y tenemos el archivo que es program.cs, que es el primero que nos crea por defecto, que es como el nombre de la clase y el nombre del proyecto con el que vamos a iniciar, con el primer main de lo que nosotros trabajamos, ¿vale? Bueno, entonces iniciamos. ¿Qué podemos ver aquí? Podemos ver que lo primero que se crean son todas las librerías que vamos a llamar, tal cual como lo hacíamos en Java, que en Java pues la diferencia era que le hacíamos un import, importábamos las clases. Aquí cambia un using, pero pues miren que es como el mismo principio, por decirlo de una manera. Tenemos el namespace donde está el nombre del encarpetado, ese lo dejamos ahí, que hacemos referencia a que estamos trabajando dentro de ese proyecto. Y tenemos el nombre de la clase. Recuerden que el nombre de la clase es muy importante que sea igualito al nombre del archivo para que se pueda trabajar. A pesar, aunque no estoy seguro, pero creería que sí, .NET me va a ejecutar, no importa, yo puedo tener más de una clase porque es una ventaja del lenguaje aquí en C# de tener, por ejemplo, yo pudiera tener aquí otra clase debajo, obviamente sin un método main porque solo puedo tener uno, pero puedo tener una clase que se llame, no sé, la clase empleado, por ejemplo, ¿cierto? Y yo puedo tener más de una clase en todo un archivo y no pasa nada, pero pues no sería lo ideal, porque pues si vamos a tratar de trabajar buenas prácticas de programación, lo ideal es que cada archivo pues esté independiente y que yo pueda manipular ya lo que es programación orientada a objetos. Entonces, por ahora, entender qué es el funcionamiento.
Bueno, al igual que en Java tenemos la misma static void main, o sea, el mismo método de inicio, un método sencillamente de inicio e inicialización para que se ejecute el proyecto en general. Y lo que podemos hacer sencillamente es poder enviar o poder, digamos que crear la ejecución de lo que nosotros hacemos basados en este método. O sea, este método es el método iniciador, igual que como lo teníamos en Java, ¿vale? Entonces vamos a hacer nuestro primer ejercicio, nuestra primera práctica, que es enviar nuestro típico hola mundo. Entonces lo que vamos a hacer única y exclusivamente es utilizar pues el envío de una información por medio de la consola. ¿Listos? Es lo que vamos a hacer en nuestro proyectico. ¿Listos? Vamos a realizar entonces el envío de un mensajito. Bueno, entonces empezamos. Entonces vamos a ver un console.getLine. ¿Listos? Que es la forma en la que podemos enviar un mensajito. Y le vamos a decir aquí, pues, hola, sí, sharp. ¿Listos? Guardamos, ¿cierto? Guardamos para poder hacer lo que vamos a trabajar. Y en la parte superior, pues, vamos a encontrar la propiedad de iniciar. Entonces vamos a darle iniciar a nuestro proyecto. Vemos que él empieza a compilar. Aquí tengan paciencia los que tienen pues algún equipo que no es muy rápido, porque él se demora un ratico. Pero miren que él ejecutó, ¿cierto? Miren que ahí ejecutó, abrió la consola, pero fíjense que inmediatamente la cerró. Si ven que no, ni siquiera tuvimos tiempo como que de tener ahí, de ver el resultado que hicimos en la consola. No lo tenemos ni nada, porque lo que hicimos fue mandar un mensaje por medio de la consola, pero pues él siguió en la ejecución del ejercicio. O sea, él hizo esto, pasó por aquí, abrió aquí y cambió. Entonces yo voy a tener que decirle a Sichar que, oiga, que se detenga ahí un momentico, que por favor en la consola haga un read, o sea, espérese a capturar un valor, o sea, espere una entrada del usuario para que él pause el programa aquí un segundo y yo poder ver aquí que se está ejecutando. Como estamos trabajando en la consola, pues es necesario que yo haga eso, ¿vale? Entonces vamos a agregarle el console read y vamos a iniciar nuevamente nuestro proyecto. Miren que de una vez nos ejecuta pues aquí la consola, ¿cierto? Mírenlo ahí, voy a ponerla más pequeñita, pues me dice hola C#, que es el único mensajito, y él se me queda esperando pues el resultado que yo esté. O sea, él está ahí esperando a que yo le dé una acción. Puede que yo le dé un enter o oprima una tecla en particular, y pues ya él sencillamente me va a cerrar la consola y vamos a continuar. Entonces ahí ya vamos a empezar a ejecutar todos nuestros programas. Vamos a empezar a conocer un poquito cómo se habla todo. Entonces vamos a conocer variables, empezamos a aplicarlas y ahí empezamos a practicar. ¿Listos? Entonces háganle hasta acá. Hagan este primer ejercicio, ya les voy a mostrar cómo funciona este tema de las librerías y seguimos avanzando. ¿Listo? Bueno, listos. Ya entonces empezamos a trabajar con el lenguaje como tal, ¿cierto? Como les venía diciendo, el tema de las librerías en la parte superior pues implica lo que yo vaya a utilizar. Él por defecto me carga esas que son como las normales que siempre utilizamos, pero mire que algunas están como con un gris un poco más opaco. Eso quiere decir que aún no se han utilizado, ¿cierto? O sea, todavía no las tengo. Pero por ejemplo, la primera ya se utilizó, que es la de la librería System, con la que estamos trabajando el tema de la consola. ¿Qué pasaría si yo la elimino? Miren, si yo la elimino, inmediatamente él ya no reconoce qué significa consola, sino él ya no entiende qué está pasando. Entonces, miren lo que sucede cuando nosotros tenemos un error en C#. Es muy importante aprender a identificar esto. Cuando nos aparece el error, él trata de darnos soluciones. Él nos dice, mire, no existe en el contexto actual, muéstreme una solución. Ah, bueno, la solución es que use la librería System y con eso se soluciona. Ok, esta es como la sugerencia que él nos da. Mire, puede que esto le arregle el problema. No quiere decir que así lo van a tener que arreglar siempre. Hay errores de lógica que obviamente el programa nos va a poder ayudar. Pero si le damos, use otra vez la librería, miren que él vuelve y la pone él solito. Y sencillamente vuelve y arrancamos el programa a trabajar común y corriente, ¿vale? ¿Listos? Bueno, vamos entonces a pasar al tema de variables. Las variables, entonces para ello nuevamente nos vamos al libro en el que nos estamos aportando
donde empezamos con el tema de las variables. No se les olviden que las variables, al igual que en cualquier lenguaje, tienen el mismo principio, ¿cierto? No cambia casi que nada. Pero a diferencia de PHP, aquí sí debemos definir qué tipo de variable es. PHP nosotros no le colocamos qué tipo es, él solito lo identifica. En .NET tenemos que decirle, oiga, esa variable de almacenar un tipo de valor en particular, tal cual como lo hacíamos en Java. Por acá tenemos algunas recomendaciones. Ustedes ya saben que las variables pues se recomiendan que no sean extensas, que no tengan símbolos especiales, ¿cierto? Que es sensible a mayúsculas y minúsculas, o sea, no es lo mismo decir una variable que una variable con V mayúscula. Entonces, esas cositas es muy importante. Ojo con las variables que se utilicen con las palabras reservadas, o sea, yo no puedo colocar una variable que se llame console, ¿cierto? Porque pues hace parte de lo que se va a trabajar. Esas palabras reservadas del lenguaje, pues la idea no es utilizarlas. ¿Listos? ¿Qué tipo de variables tenemos? En C# tenemos una variación un poco más grande de variables que podemos llegar a trabajar dependiendo de lo que se necesita. Por ejemplo, tenemos las de tipo numérico, que son las siguientes. Podemos manejar variables de tipo byte, short, int, ¿cierto? Long, float, double o decimal. Cada una con su particularidad de que tiene un tamaño predeterminado en el que podemos trabajar. Por ejemplo, si trabajamos entero, ¿cierto? Variables de tipo entero, pues ya saben que viene desde más o menos, creo que es menos 2000, sí, menos 2147 millones hasta 2047. Un valor por encima de este pues nos generaría error. ¿Vale? Tenemos long, que sí nos permite ya guardar un número mucho más extenso, ¿sí? Tenemos double y float, que nos permiten guardar decimales. Eso pues es lo mismo que ya hemos venido trabajando. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver de tipo textuales, o sea, de tipo texto, que es lo que podemos trabajar. En este caso, pues la típica string o la variable tipo char, que también lo podemos trabajar. Bien. Acá nos habla un poquito de lo que es el uso de comilla simple, doble, el backslash, generar alertas, salto de página, salto de línea. Esto también ya lo vamos a utilizar. Esto lo utilizamos en los textos cuando lo tengamos. Bueno, seguimos de tipo boolean, que es también lo que habíamos visto de tipo booleano en algunos momentos. Por ejemplo, en PHP cuando utilizamos variables true o false, que lo hacíamos aunque no definíamos el tipo de variable. Pues aquí sí debemos definir qué variable vamos a trabajar para hacer algo en particular. ¿Listos? Tenemos los arreglos, que los arreglos se definen a diferencia de PHP, que en PHP solamente nosotros le damos los corchetes y definíamos la información que había dentro, o lo que hacíamos era convertirlo en un objeto directamente. Acá también podemos trabajar arreglos, que es algo también que vamos a ver, ¿cierto? Y por último, pues nos indica cómo debemos crear o generar variables. ¿Listo? Entonces vamos a hacerlo en la práctica como tal. Entonces empezamos por aquí. Variables de tipo entero, ustedes bien saben que podemos colocar aquí lo que sea, por ejemplo, no sé, número 1, ¿cierto? Y que pues le podemos asignar un valor en particular. Bien, C# tiene, o más bien .NET, el IDE como tal tiene una particularidad, y es que nos va indicando cuando, por ejemplo, una variable está asignada pero nunca se usa. Miren que les da un sombreado como en verde, como una advertencia que dice, bueno, creó esa variable, pues esa variable nunca la utilizó, no la está utilizando en su proyecto, y si no la utiliza, pues eso es código muerto. Entonces lo ideal sería que si esto no lo estoy utilizando, pues o que lo comente o que verdaderamente lo elimine. Entonces miren que son como las ventajas que puede tener el lenguaje cuando se esté trabajando. Podemos crear variables de tipo string, como por ejemplo un nombre, ¿cierto? Entonces podemos colocar a cualquier persona, a Carlos, lo que sea. Bien, y las demás tipos de variables los definimos de la misma manera. O sea que bien que el lenguaje como tal es muy similar a lo que siempre hemos venido trabajando. ¿Listos? Entonces como que no existe un protocolo o algo que se indica, sino que las estructuras de control siempre son iguales. En algunos lenguajes cambia muy poquito, pero digamos que sigue siendo lo mismo, ¿cierto? No hay variación. Podemos trabajar, ustedes ya saben, valores de tipo decimal, como no sé, una nota que se haya sacado 4.2. ¿Listos? Y ahí está. Ah, bueno, aunque aquí
creo que me está definiendo 4,2. Sí, no puedo utilizar el punto. Bueno, aunque aquí me está... ok, me dice que para float el valor es muy extenso, es muy grande, o sea que él maneja valores un poco más pequeños, hay que mirar en la documentación cómo está. Entonces me dice maneje double mejor. Entonces lo podemos dejar double y lo dejamos. Dejémoslo entonces con el puntico y ahora sí, ahí ya lo tenemos para trabajar. 4.2 o que haya sacado, no sé, 3.5 y ahí está normalmente como siempre lo hemos llegado a trabajar. ¿Listos? C# tiene una particularidad y es que yo no puedo dejar, por ejemplo, yo no puedo dejar o identificar valores de tipo, por ejemplo, entero con valores de tipo texto. O sea, no puedo hacer esa apreciación, ¿cierto? No puedo hacer esa apreciación si yo llego a guardar un valor como un texto. Por ejemplo, que yo dijera, tenemos aquí número 2, que es igual a que, no sé, coloquemos 58, ¿cierto? Y ahí está normal. Pero si yo envío esto como texto, miren, como texto, inmediatamente nos va a dar un error. Me dice, miren, representa un texto en secuencia que no se puede convertir string en int, que es lo mismo que nos sucedía en Java. Recuerden que en Java cuando capturamos teníamos que convertir a entero, o si no, no se puede. Aquí debemos hacer lo mismo, solo que aquí se parsea de otra manera. Aquí se define primero qué tipo de entero vamos a guardar, porque los enteros tienen diferentes como que digamos que cantidad de bits, así como lo vimos aquí. Miren por acá. Listo, miren, los enteros tienen entero de 16, que es un entero corto, miren, si ven, o sea, puede llegar hasta este valor, un entero de 32 que puede llegar hasta este valor y un entero de 64 que puede llegar a este valor, o sea, es como un entero largo, por decirlo de una manera, entero corto, entero normal y entero largo, dependiendo de lo que se vaya a guardar. Pero yo le puedo decir, oiga, conviértame ese valor, ¿cierto? De, por ejemplo, int32.parse y le digo que eso que está ahí me lo va a convertir a entero. De esta manera yo sí puedo, digamos que capturar aquí el valor en general, o sea, yo pudiese colocar aquí un número en texto, solo que lo voy a parsear, lo voy a convertir y ahora sí me permite generarlo de tipo entero para yo hacer cualquier cosa en particular. ¿Listos? Puedo manejar un if, una condición, un ciclo, lo que sea y vamos a empezar a realizar. Entonces vamos a hacernos un algoritmo o algo, de un ejercicio para poder empezar a aplicar todo lo que son estructuras de control. ¿Listos? Recuerden que aquí estamos conociendo el lenguaje. Ustedes bien saben que esto ya lo hemos visto muchas veces en otros lenguajes. Creo que aquí solo es un pequeño repaso. ¿Vale? Entonces cuéntenme cómo van, preguntas y avanzamos. Bueno, seguimos. ¿Listos? Vamos entonces a borrar estas variables. Ya no las necesitamos por ahora. Y pues lo que vamos a hacer es, hagamos un pequeño algoritmo de los básicos que siempre hacemos para que empecemos a recordar estructuras y vemos que la estructura funciona de la misma manera. Por ejemplo, decimos al usuario, escriba, por favor, un número. ¿Listos? Entonces, este console read que ya lo tenemos aquí, lo estábamos haciendo como para detener el proyecto, para que él pause ahí para poder ejecutar, aunque yo puedo ejecutar sin depurar y él como que no me cierra la consola en caso de que yo no tenga esta línea. Miren, es otra opción, pero pues digamos que a veces es más engorroso iniciar sin depurar, porque él debe iniciar el proceso de depuración para que compile y haga todo correcto, pero iniciamos sin depurar y él no me cierra la consola, él me la deja abierta. ¿Listos? Entonces mire, va a ejecutar, escriba por favor un número y él me dice presione una tecla para continuar, o sea, él me va a esperar ahí para que está sin necesidad de colocar el console read, pero pues ya lo vamos a usar porque necesitamos pedirle al usuario que capture alguna cosa. Por ejemplo, por favor escriba un número. Vamos a hacer un ejercicio de por ejemplo, adivinar un número, el típico que adivinemos un número, o no, por ejemplo, el mayor de dos números, o si el número es mayor que 100, le decimos que es mayor o que es menor, como para que recordemos estructuras de control básicas. Entonces, vamos con console read nuevamente. Bueno, no, primero vamos a crear una variable donde vamos a guardar, puede ser de tipo entero, que se llame número. ¿Listos? Y le decimos, por favor, necesitamos un console read para que me capture la información que yo necesito y me la guarde en ese lugar como tal. ¿Listos?
Vamos ahí. Entonces, vamos a revisar ahí cómo va nuestro proyecto. Mire, vamos a iniciar, compilamos. Y él nos dice, por favor, escriba un número. Yo escribo 58, le doy Enter y pues ahí finalizo mi ejercicio. O sea que pues hasta el momento vamos bien, vamos sin novedad, ¿cierto? Ahí, hasta ahí vamos realizando el ejercicio como tal. ¿Listos? Bueno, ¿qué necesitamos hacer ahora? Pues vamos a comparar, hagamos una pequeña condición. Entonces, en Visual Studio también podemos nosotros sencillamente sacar el fragmento de código completo. Mire la sintaxis como lo hacíamos nosotros en Visual Studio Code con el asistente. ¿Sí? Miren, yo tabulo y él solito pues me crea toda la estructura, ¿sí? De lo que nos normalmente se puede trabajar. Entonces, si sucede algo, ejecutamos. De lo contrario, ustedes bien saben cómo funciona un condicional. Entonces, si el número es mayor, ¿cierto? Que 100, pues decimos con un console write line, le decimos el número es mayor que 100. ¿Listos? De lo contrario, pues ya sabemos que el número es menor. Entonces le decimos el número es menor que 100. ¿Vale? Como necesitamos que el programa no finalice, porque si él sigue derecho, él sencillamente se para o no terminamos. Bueno, aquí me falta un punto y coma. Pues lo que necesito es hacer o un console read aquí al final para que él no me pause, o sencillamente irnos y ejecutar sin depurar. Cualquiera de las dos opciones es válida. Digamos que para no estar pausando por allá el programa al final, pues podemos hacer un iniciar sin depurar y pues él no nos va a generar. Entonces, escriba por favor un número. Voy a escribir 500. Me dice el número es menor que 100. Miren que lo que está sucediendo, miren, ¿cierto? ¿Qué creen que pueda estar pasando aquí? Miren, él me dice, escriba un número y me dicen que el número es menor que 100. O sea, le está comparando y me está diciendo, oiga, no. Se ve que no, la comparación 500 será mayor que 100. O sea, debería salir esto. ¿Qué creen que puede estar pasando ahí? ¿O cuál puede que sea el error que esté sucediendo ahí? Que él no me está reconociendo pues que la condición funcione verdaderamente. Miren otra vez aquí, escribo un número, pero lo inicié normal, por ejemplo 250, le doy enter, pero él me va a cerrar. Miren, voy a colocarle aquí un console read para que no me cierre, para que ustedes vean las dos maneras, solo como para que me pause ahí la ejecución y no me cierre todo el programa. Si le doy iniciar normal, listo, escribo un número 150, me cerró por fuera, ok, me llegó hasta acá y a ver, voy a hacerlo otra vez. 150, enter, no me está pegando la pausa acá. Bueno, ejecutémoslo sin depurar mejor, no hay ningún problema ahí. ¿Listos? Escribo un número 150, me dice el número es menor que 100. Bien, ¿qué cree que está pasando ahí? Miren, el número es menor que 100 y 150 es menor. ¿Qué creen ustedes que pueda estar pasando ahí? ¿Listos? Bueno, los escucho. Bueno, continuamos. Entonces, estábamos mirando qué sucede porque la comparación no está. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a ejecutar un mensajito aquí que nos diga, bueno, cuál es el valor que estamos capturando. ¿Sí? Entonces, vamos a enviar ese número a ver qué valor él captura para nosotros saber, bueno, qué es lo que estará pasando ahí. Vamos a iniciar la compilación a ver el que hace. Entonces miren, escribo un número, escribimos 52, le damos enter y miren que el valor que él básicamente me está generando es un 53. ¿Sí ven? Entonces muy raro ahí. ¿Qué sucede? Por eso es que la comparación siempre me va a dar de ese valor. Miren, vamos a hacerlo otra vez con un número un poco más extenso. Mírenlo aquí, por ejemplo, 560, le damos enter, miren el valor que él siempre va a guardar, es 53. ¿Sí ven? ¿Listos?
¿Qué debemos hacer ahí? Entonces, la solución para esto es, resulta que cuando estamos utilizando el console read, él está capturando un valor en particular, pero no con, digamos que las propiedades que está. Él está, digamos que capturando el flujo de entrada, pero de una cierta cantidad de caracteres, o sea, no me captura la línea completa. Entonces, para este caso, tenemos que utilizar el console read line. ¿Listos? Que es el que nosotros necesitamos para que sí me capture toda la información que el usuario vaya a digitar. Pero miren que inmediatamente ya nos dio un error. Nos está diciendo, oiga, lo que usted capture en una línea, así como lo hacíamos en el JOption Pane, con un input, lo guardamos como string. Aquí me está diciendo, mire, usted no puede guardar eso como un string en una variable de tipo int. O sea, esta variable tendría que ser string, pero yo verdaderamente la necesito es como entero. Entonces aquí es donde nosotros podemos hacer nuestra conversión. Entonces le decimos que me convierta a entero, ¿cierto? Puede ser de 32 bits porque sé que el número no va a ser muy extenso. Y ahora sí ya podemos hacer la comparación. ¿Sí ven? Entonces vamos a ejecutar. Entonces, iniciar sin depurar para que no me vaya a cerrar. Vamos a buscar un número 256 y miren que ahora sí el valor que me guardó es el número exacto que yo necesitaba. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo utilizamos ciertas cosas y de analizar, bueno, por qué estamos haciendo cada cosa. Entonces miren que ahora sí la comparación se hizo común y corriente y ya estamos verificando que verdaderamente un condicional se hace exactamente igual como lo hemos hecho en cualquiera de los otros lenguajes que hemos trabajado. ¿Vale? Entonces ahí está el ejercicio, háganlo y seguimos complementándolo, poniéndole más cosas para ver cómo nos va. ¿Listos? Bueno, seguimos. Bueno, entonces en este caso particular vamos a continuar. Bueno, creo que hace un rato no podía colocar dos console read, por eso de pronto me estaba generando el error. Creo que aquí sí lo puedo generar aquí al final como para que no me cierre el flujo de entrada, o sea, como para que me quede ahí esperando y pueda ejecutarlo aquí normalito. Miren, si ven, ahora sí lo voy a poder ejecutar normal. Escribo un número, entonces 250, el número es mayor y él espera ahí al final para que no cierre el ejercicio. Para que no tengamos que ir hasta depurar, iniciar sin depurar, porque puede que de pronto en la depuración el compile haga algo en especial y me genere algún conflicto. Por ahora démoslo así en consola para que lo tengamos ahí pausado al final. ¿Listos? Bueno, ahí vamos bien, pero pues vamos a empezar a hacer algo pues obviamente de un poco más avanzado. Esto era lo que veíamos cuando empezamos algoritmos, pero pues ya vamos a hacer algo más avanzado. Por ejemplo, si hiciéramos este algoritmo y alguien me escribe aquí Carlos y le da enter, ¿qué va a pasar? Miren, inmediatamente nuestro visual, mire, va a responder haciendo un seguimiento de un error que me dice, miren, hubo una cadena de entrada que no tiene el formato que se esperaba. Él me colocó un texto y yo ya lo estaba convirtiendo entero. Yo no puedo convertir a Carlos entero. Miren, ya de una vez me va a dar un error y me va a identificar dónde ocurre el error y pues por ende la ejecución del ejercicio pues ahí falló, murió. Me toca entonces pausarlo, detener el ejercicio para mirar a ver qué sucedió. Entonces miren que ahí ya estamos generando un inconveniente y es que si nos está haciendo nos está enviando un texto, pues sencillamente necesitamos controlarle que no lo haga. Entonces para ello lo podríamos hacer, por ejemplo, con una estructura try catch. ¿Listos? Ustedes ya saben que el try lo que hace es que tratar de hacer algo y en caso de que haya un error, pues manejamos alguna excepción o algo en general. Entonces, ¿qué es lo que debo tratar de hacer? Pues que me capture esta información que necesitamos. ¿Listos? Que es lo que actualmente nosotros tenemos en total. Bueno, este señor se me quedó por fuera y tiene que ir aquí. ¿Listo? Que es el que vamos a capturar. Bueno, este es el que mostrábamos. Bueno, pero digamos que en este caso vamos a darle por fuera. Listos. ¿Qué me dice él? Miren, por ejemplo, aquí me está marcando y me está diciendo, miren, número no existe en el contexto actual. ¿Por qué no existe? Porque lo tenemos dentro del try. O sea que esta condición tiene que pues formar parte del try catch para que yo pues pueda sencillamente hacer la ejecución que necesito. Que en caso de que falle o en caso de que algo
queramos hacer, pues lo vayamos a conocer. Mira, aunque él necesariamente me está diciendo de que esta variable no la reconoce, pues vamos a mirar si es necesario que la definamos como una propiedad en la clase, tal cual como lo hacíamos en MVC, a ver qué sucede, ¿vale? Pero entonces lo que queremos ahora es por lo pronto ir definiendo, ¿cierto? Ir definiendo que vamos a empezar a trabajar la captura de esa información antes de que la definamos en otro lado. Como él me está pidiendo que esa variable no existe, o sea, miren, me dice, oiga, esa variable no está porque hasta aquí es donde se va a crear. En caso de que no se cree, pues esta variable nunca va a tener un valor. Entonces, para este caso particular, vamos a inicializar la variable, o sea, la vamos a crear desde que se inicia la clase. Entonces vamos a decir que la variable número arranca en 0 y le vamos a quitar a este señor que se defina que es entero porque ya la tengo definida arriba. Entonces ya con eso le estamos diciendo, oiga, inténteme guardar en la variable número lo que el usuario tiene, ¿cierto? Y en caso de que falle, pues miramos a ver qué vamos a hacer. Si le volvemos a mandar un mensaje, si le vamos a decir al usuario, oiga, no, se equivocó, coloque un número, o qué vamos a hacer en general, y pues vamos a hacer algo un poco más complejo de lo que tenemos. ¿Listos? Entonces ahí vamos, claros hasta aquí. Preguntas, dudas. Bueno, ya casi es hora del break, entonces vamos a dejar este pedacito hasta acá. Cuéntenme si tienen dudas o preguntas y después del break vamos a continuar. ¿Listos? Bueno, continuamos entonces. ¿Listos? Ya teníamos entonces nuestra sentencia que vamos a hacer, donde vamos a verificar, ¿sí? A verificar que el usuario intente capturarme el valor y pues en caso de que haga error, pues mandamos el mensaje en general. ¿Listos? Bueno, aquí si este if no debe estar aquí, que es lo que vamos a hacer ya después, al final. ¿Listos? Dejamos este read ahí, que es el que nos permite pausar la excepción en caso de que lo hagamos. ¿Qué le vamos a hacer aquí en caso de que se haga? Pues le vamos a hacer un console with line y le decimos como por favor escriba solo números. Listo, es como para que le aclaremos al usuario de que pues, si se equivoca que coloquemos solo números, ¿vale? Vamos a probar a ver cómo se ve, a ver si nos funciona esto o no nos funciona, a ver si nos genera esta excepción o tenemos que guardar una variable del comando. Vamos a ver. Entonces compilemos y ejecutamos. Entonces por favor escriba un número. Entonces escribamos unas letras, le damos enter e inmediatamente, bueno, aquí nos dio un error. Bueno, este throw no lo estamos usando. Sí, aquí sí es un error, no vamos a controlar otra excepción. Sí, aquí pues podemos guardar una variable si quisiéramos del error que se fuera a utilizar, ¿cierto? Ahí lo podemos utilizar, aunque no lo estamos utilizando, creería que ahí pues no hace nada, igual si lo ponemos o no lo ponemos. Vamos a quitarle el throw porque no vamos a controlar otra excepción, sino sencillamente con la que está. Vamos a ver, miremos a ver entonces. Arranquemos otra vez la ejecución y coloquemos letras, le damos enter y me dice por favor escriba números, ¿cierto? O sea que miren, ya me controló la excepción, o sea que ya hasta el momento ya él está trabajando, ¿cierto? O sea, él está haciendo y me está diciendo, sí, mire, contróleme esa excepción que usted hizo en caso de que pues de que me fallara, pues sucediera eso. ¿Listos? Pero ¿qué sucede? Yo necesito que si él me escribe números, pues ya no necesito que me compare. Mire que él se fue hasta el if. El número es menor que 100. Yo no necesito que se pase, ¿cierto? A hacer esta condición. Yo necesito que se devuelva, que me repita otra vez esta sentencia, pues para que el valor vuelva y lo escriba en el valor correcto. Entonces, para este caso, pues ustedes bien saben que aquí ya tendríamos que utilizar un ciclo. En este caso vamos a utilizar el ciclo while. ¿Listos? Bueno, entonces yo le digo a él, sí, miren, ciclo while, y vamos a encerrar pues todo el try catch para que él me lo repita pues durante la ejecución que normalmente estamos, ¿vale? Listos. Yo le digo que el ciclo es verdadero, o sea, el ciclo siempre va a estar ejecutando, o sea, si lo ejecuto en este instante me va a quedar en un ciclo infinito, o sea, ahí él no va a finalizar. Miren, o sea, si yo coloco F, pues te escriba solo números, ¿cierto? Y pues te escriba solo números, escriba solo números, solo números, solo números, solo números, y ahí se quedó infinitamente porque el ciclo nunca cerró. Miren, el ciclo, ahí como que estamos ahí en el limbo, miren.
¿cierto? Escriba solo números, escriba solo números. Entonces, en ese caso, pues vamos a cerrar la ecuación y vamos a controlar cuándo él ya debería terminar ese ciclo, ¿cierto? O sea, cuándo debería romper el ciclo para que él pues diga, oiga, ya el ciclo terminó, ¿cierto? El ciclo terminó, entonces pues inmediatamente finaliza. ¿Listos? ¿Dónde debemos finalizar? Pues una vez cuando la persona coloque ya el número correcto, o sea, coloque el número que es, ya no entre en la excepción, pues sencillamente vamos a hacerle un break. O sea, salga del ciclo, rompa ese ciclo e inmediatamente venga y compare, ¿cierto? Porque si él trata de hacer esto y hay un error, él inmediatamente se va a saltar, ¿cierto? ¿Cómo probamos a ver si esto funciona? En Visual Studio, aquí en C# podemos hacer puntos de referencia, como una interrupción. Entonces, acá al lado izquierdo, al lado de los numeritos, nosotros podemos darle un clic donde quisiéramos hacer un punto de interrupción. Miren que él pone de una vez como un puntico rojo, ¿cierto? O sea, es diciendo que aquí hay un punto de interrupción, o sea que él va a llegar hasta ahí y de ahí para allá todo se va a hacer controlado para yo saber, bueno, esto sí entró o no entró. Entonces vamos a ver cómo está funcionando aquí nuestro programa. Miren, vamos a darle iniciar y entonces miren lo que el programa hace. Él arranca, ¿cierto? Mirenlo acá a un costadito, ¿sí ven? Y él ya llegó hasta el ciclo, miren, él está ahí, ¿cierto? Miren, escriba por favor un número. Entonces, si yo escribo ahí, bueno, aquí no puedo escribir, pero tengo que irle dando siguiente instrucción para que él me vaya avanzando. Miren, acá ya en la parte inferior están, como tenemos un punto de interrupción, él me está esperando ahí a que yo avance. Miren, a que yo le diga, oiga, salte a la siguiente línea. Entonces, miren, él salta a la siguiente línea, ¿cierto? Uy, no saltó, ¿qué pasó? Ahí está esperando que escriba, no. A ver, paso por instrucciones. Ah, bueno, no, aquí, que me pase a la siguiente línea. Miren, entonces ya vamos en el corchetico, entramos al try y ahora sí nos está pidiendo el número. O sea que él aquí ya nos está esperando que nosotros vayamos a escribir. ¿Listos? Miren, ahí escribí yo algo y él inmediatamente generó el error. ¿Sí ven que el break lo saltó? O sea, ¿qué pasó? Él vino acá y ya inmediatamente descubrió el error y pues saltó a la excepción como tal. O sea que él inmediatamente me va a decir, ¿cierto? Miren, el error. Y nuevamente lo que va a hacer es volver al ciclo. ¿Sí ven? Por favor, escriba solo números. Entonces, miren, yo vuelvo y escribo, bueno, saltemos otra vez hasta que llegue al número. Aquí, miren, escribo Carlos, ¿cierto? Le doy Enter y le doy Next. Miren, entonces aparece, bueno, ahí escribí cualquier cosa. Y miren que él volvió y saltó. ¿Sí ven? O sea, él no rompió el ciclo. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo le coloque números. Entonces, vamos a llevarlo. Miren, hasta que él llegó allá. Ahí estamos. Entonces, vamos a escribir números. ¿Cierto? Ah, bueno, aunque él me sigue manteniendo las letras que acabo de escribir. Oh, bueno, vamos a ver hasta cuándo me mantiene ahí. Ahí creo que ya está esperando, las letras. Mire, 52. Le doy Enter y miren que ahora sí entró al break. ¿Por qué? Porque no me arrojó una excepción, no me arrojó un error. Entonces él avanzó. Ahora sí voy para la comparación, miren. Y ahora sí me va a decir si el número es mayor o no es mayor. Entonces el número es menor que 100. Si ven la comparación que hizo paso a paso, que es lo que acabamos de ejecutar. Entonces voy a quitar el punto de interrupción y nuevamente lo ejecuto ahora así normal para que ustedes vean. Entonces escribo el número. Entonces Freddy, Enter, por favor escriba solo números. Carlos, escriba solo números. María, escriba solo números. 525, Enter, el número es mayor que 100. Y ahí digamos que estaríamos llegando a la ejecución del ejercicio. ¿Sí? Entonces miren, esta es la forma, igual como la estamos viendo en C#, lo podemos hacer igual en cualquier otro lenguaje. Sencillamente aquí estamos conociendo nuevamente, mirando cómo es el tema de las estructuras y empezando a controlar lo que queremos hacer. Acá también, si quisiéramos, podríamos hacer que el while trabaje como una variable y que la variable puede ser el resultado de lo que él me arroje en el punto como tal, pero digamos que lo podemos manejar así, es como mucho más sencillo, que es en caso de que el ciclo ya no se quiera realizar, pues sencillamente le hacemos un break, ¿vale? Entonces cuéntenme por ahí cómo vamos, dudas, inquietudes y avanzamos. Bueno,
para ir como culminando, pues aquí ustedes bien saben que podemos hacer variaciones de todo, o sea, aquí podemos hacer las mismas estructuras de control, ¿cierto? Que hemos trabajado, lo que es un for, ¿cierto? Lo que es un for each, que lo utilizábamos mucho en PHP. ¿Listos? Podemos trabajar todas las estructuras, podemos hacer un switch también, ¿cierto? Que ustedes bien saben que es un switch cage, también lo podemos hacer común y corriente. Entonces, miren que en C#, pues la relación que tiene con todos los otros lenguajes es la misma, las estructuras de controles son iguales, podemos trabajar de esta misma forma, pero recuerden que el objetivo es que ya vamos a empezar a trabajar ASP, o sea, en la siguiente sesión vamos ya a tratar de configurar, trabajando bajo ASP, hacer el backend en C# y empezamos a hacer frontend en algún framework como Bootstrap, o miramos a ver qué implementamos en Material, Semantic, o utilizamos el mismo... recuerdan el dashboard que teníamos, podemos utilizarlo. Bueno, ahí miramos a ver cuál implementamos. Pero entonces la idea ya es empezar a trabajar con SP para hacer algunas cosas ya un poco más elaboradas de lo que normalmente hemos venido trabajando. Vamos a dejar entonces esta sesión hasta el día de hoy. Vamos a quedarnos haciendo algunos ejercicios y ejemplos y hasta aquí entonces queda la explicación de la clase del día de hoy. Bueno, antes de irnos no se les olvide, muchachos, pegarle una ojeadita al libro que les recomiendo. Ahí vamos a estar tomando algunas cosas. Bueno, aquí ya me desconectó, pero la idea es, ya saben ustedes cuál es, y que estén ingresando a la biblioteca a consultar. ¿Listos? Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar el videito.